Buenos días, presidenta. Nancy Gómez de Sin embargo. Primero, esto del asesinato del alcalde allá en Chilpancingo, ¿qué está pasando allá? Ya mencionó que se está investigando, pero ¿qué pasa en Chilpancingo? Lleva meses, digamos, que como en esta situación de violencia. Sí. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener pues toda la información. Entonces está trabajando el secretario de Seguridad, Defensa, Marina. Justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana, que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y para ello se va a presentar modificaciones a la ley que permitan que para la seguridad pública los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la Fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y, por supuesto, en las detenciones de los delincuentes. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ahorita mencionaba que sobre este tema de la reforma al Poder Judicial, que si la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no entrega la información que se está solicitando, de todas formas se va a emitir la convocatoria por parte del Senado, pero bueno, este es como un intento, digamos, de bloquear o de obstaculizar pues sí, el proceso, ¿no? Que fluya lo mejor posible. ¿Qué hará para evadir este bloqueo, digamos, por parte de la ministra presidenta Norma Piña, no solo en este punto, sino a lo largo del proceso de aquí hasta 2025? Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera pues es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en 2 etapas, una parte 2025 y la otra parte en 2027, de los federales. Los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quienes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número, a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? A través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas, y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27. Se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado de todas maneras buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer 3 convocatorias, una sola convocatoria del Senado, y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria
para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Se emite la convocatoria. Nosotros tenemos que definir a 5 personalidades, por supuesto abogados, abogadas reconocidas, el Congreso 5 y la Suprema Corte 5. Esos son el comité de selección. Ese comité ¿qué tiene que hacer? Emite la convocatoria, se inscribe en una convocatoria pública y después esos comités pueden buscar asesoría, por ejemplo, de profesiones, de la Secretaría de Educación Pública o de otras instituciones para poder hacer una primera selección. Recuerden que tienen que cumplir, que deben tener 8 de promedio y 9 de promedio en algunas materias, de las cuales tienen que ser en donde van a concursar. Tienen que presentar cartas de recomendación, tienen que presentar también un ensayo. Entonces, el comité de selección revisa, obviamente para tener la certeza. ANLO estalla contra Lore de Mola por asegurar que sus hijos tendrían negocios con el nuevo gobierno. ANLO dice que le da flojera. El periodista asegura que se reunirán con Clara Brugada para supuestamente seguir con pactos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la columna del polémico periodista Carlos Lore de Mola, ya que habló nuevamente de los hijos del mandatario sobre supuestos actos de corrupción en el nuevo gobierno de la Ciudad de México que encabezará Clara Brugada. De acuerdo con las palabras de Lore de Mola, que publicó en la columna del diario El Universal, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán estarían presuntamente hacer con la jefa del gobierno electa Clara Brugada en la Ciudad de México. El comunicador plasmó que presuntamente y según sus fuentes, la nueva jefa de gobierno Clara Brugada recibiría endosados a los 3 muchachos para que el clan se mantenga vivito y coleando. Hay que recordar que López Beltrán ha sido acusado de diversos actos de corrupción donde supuestamente se han visto beneficiados económicamente. Por ejemplo, uno de los casos fue la compra de el balasto, piedra utilizada para la construcción del Tren Maya. Lo que ocurre es que supuestamente un político cercano a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reveló que los 3 hijos de ANLO sostendrán una reunión con Clara para continuar con los negocios. A pesar de que dieron a conocer que la fuente era alguien allegado a Morena, ANLO reiteró está mal su fuente y les retó a respaldar lo que dice además de que tachó al periodista de falta de pruebas, ya que aseguró que no hay fundamento. Si no se tienen pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? No tienes razón, fueron las palabras del presidente en contra de Lore de Mola. El político tabasqueño reiteró que no se vale que Lore de Mola hable de sus descendientes, quienes se han desempeñado, entre otras cosas, a ser empresarios, ya que son propietarios de la compañía de cacao Chocolates Rocío.